Un gusto de saludarlos. Ya están todos en sus posiciones los líderes gremiales que integran este famoso panel llamado Ventanilla Única. El nombre es una aspiración de que todo sea rápido por internet, sin trámite, que el país crezca, que las exportaciones, este país con 56 tratados internacionales, esté a la altura de lo que se proclama. Con nosotros está, por ejemplo, el famoso Iván Mateluna, presidente de Fede Quinta, que esta semana ya nos irá a contar, le dijo no a la propuesta del gobierno. Buenas tardes, ¿cómo está, Iván? Bien, O gracias. buenos días, buenas mañanas, porque estos programas no tienen tiempo, ¿eh? Van en el espacio por el internet. Con nosotros también Simon Mackenzie, que es el líder de los agentes de naves, actores fundamentales en el comercio exterior, que también siempre está ahí con sus análisis bien pertinentes de lo que pasa en este país en medio de una pandemia y con el comercio exterior. Un gusto de saludarte, Simon. Saludos a Tilio, saludos al resto del panel. Qué bueno estar juntos nuevamente. Y el culpable de todo, Ramón Espejo, director de la Cámara Aduanera y también vocero del Foro Logístico de Valparaíso, siempre sacando pica, ¿eh? Con esa imagen que muestra a sus espaldas la taza de leche que es Valparaíso y que se burla, se ríe de los demás puertos azotados por duras marejadas. Un gusto de saludarte, Ramón. Gracias, Tilio. Un gusto compartir aquí, un gran saludo a los panelistas. Bueno, y dispuesto a compartir, a conversar, a intercambiar ideas y, lógicamente, proyectar nuestro comercio exterior. Y tal cual como dijiste, esa taza de leche, que lógicamente es un aval que nos brinda, ¿no es cierto?, para poder proyectarnos al futuro. No sé si les parece partir con Iván, porque ¿por qué le dijo no a la propuesta del gobierno, don Iván? Bueno, no es que le hayamos dicho no a la propuesta del gobierno, nosotros desde un principio, desde que se decidió el comité de crisis suspender la manifestación y dejarla suspendida, nosotros no estuvimos de acuerdo con las respuestas que mandó el gobierno, por lo tanto no podíamos nosotros ir a firmar algo en lo cual no estamos satisfechos, por lo tanto creemos firmemente que si eso bien es cierto puede favorecer al sur, si la explicación que dan que realmente favorece al sur, yo creo que no tendremos ningún problema. Tal vez en ver si podemos firmar. Pero yo también me debo a las bases, me debo a mi directorio. Por lo tanto, dentro de esa situación que ocurrió esta semana, que el presidente firmó el acuerdo con el gobierno, hay algunos puntos que obviamente se van a trabajar en mesas de trabajo y esperemos que traiga el fruto que nosotros deseamos, no solamente para la gente del sur, sino también para la quinta región, y nosotros veremos en qué mesa podemos entrar a trabajar, si es que nos dejan, o simplemente tomar el camino que ya hemos avanzado un poco con el intendente, para que el ministro también pueda venir a Valparaíso, recibirnos a nosotros, para que entienda la problemática que tiene la quinta región. Pero no hay amenaza de paro o de movilización. La movilización está suspendida, todavía está suspendida. Aquí no hay, todavía no hay una solución real a la situación de seguridad y de delincuencia. Por lo tanto, creemos que el gobierno tiene que entendernos a nosotros también, que estamos esperando una respuesta concreta, y cuando hayan atentados como el que ocurrió el otro día de los camiones, hayan responsables, porque hasta este momento llevamos casi 2 semanas y todavía no hay ninguna respuesta con respecto a quienes quemaron esos 2 camiones. Y yo creo que ese es un problema serio, porque no queremos que pase acá en Valparaíso, ni en la quinta región, ni en ningún lugar lo que pasa continuamente en el sur. Así que estamos en estado de alerta, esperando obviamente que haya respuestas concretas y revisar cómo estos poderes del Estado van a dar la solución que requiere el país, no solamente nosotros los camioneros, sino para toda la gente de Chile. Bueno, le deseamos lo mejor para que se solucione y vamos con don Simon a ver qué nos trae esta semana, qué le gustaría comentar, cómo han dado las noticias desde su perspectiva, Simon. Hola Tilio, mira, lo más relevante en los últimos días fue la sucesión de días detenidos en San Antonio por marejada.
en que los buques no podían entrar ni salir. Oiga, perdón, y me dijeron que usted tenía imágenes de marejadas. Yo tengo unas imágenes y te voy a poner algunas de las imágenes para que la gente recuerde qué es lo que significan estas marejadas que afectan hoy día a toda la costa chilena. Pero tenga cuidado que ahí le están explotando las olas detrás de su cabeza. Así. Y esto en realidad significa que hay puertos que no pueden operar de forma continua, porque estas marejadas se están haciendo más y más comunes y más duraderas. Valparaíso ha tenido una ventaja, como se ve en la imagen que tiene detrás Ramón, es una taza de leche, no es el día de temporal, pero se puede operar mucho más continuamente en Valparaíso. Pero sabemos que en Chile nuestro sustento es el comercio exterior y la verdad es que tenemos que asegurarnos que los puertos puedan operar el máximo tiempo. Entonces necesitamos que haya realmente una buena mirada sobre el oleaje, sobre las marejadas, sobre cómo proteger los puertos, cómo construir bien los rompeolas para que se pueda crear aguas abrigadas detrás y que esto no sea un costo tremendo para nuestro país. Eso creo que es el tema más importante. A preguntarle a los panelistas sobre este tema que has propuesto, que realmente es preocupante, ¿eh? Este cambio climático, el aumento de las marejadas, y tengo entendido que hay puertos en el norte, por ejemplo, que han parado hasta 30 días. Yo no sé cómo esto impacta, Ramón, en los agentes de aduana, en los camioneros. No es solo la ola que uno ve ahí, esto Claro. tiene toda una cadena, ¿no es cierto? Claro, impacta directamente a toda la cadena logística porque esto tiene consecuencias, digamos, prácticas en la situación, ¿no es cierto? Hay programaciones, hay inscripciones, generación de despachos, y que te los y significa que te cambian de un puerto a otro. Pero lo más relevante es que es un fenómeno que hemos visto que ha ido creciendo, ¿no es cierto? Y que viene para quedarse, o sea, forma parte del cambio climático. Eso es lo relevante. Vimos también unas declaraciones de la Autoridad Marítima de San Antonio que ha estado llana a poder flexibilizar o buscar puntos de equilibrio para permitir hacer una maniobra un poco más, digamos, al límite de lo permitido para ingresar a naves, pero ya a esta altura del juego dijo, mira, aquí lo que hace falta es invertir en infraestructura de abrigo para que San Antonio pueda operar con tranquilidad. Y una infraestructura de abrigo no es algo que se construye de un día para otro. No es esto, estábamos viendo hace unos días atrás unas informaciones en relación al cambio climático del 2016, y eso ya era evidente. El año pasado estuvo 35 días cerrado con cierre de Puerto San Antonio, y ya este año, ya en septiembre, a finales de septiembre, ya superó esa cifra. Entonces, es un fenómeno que está ahí y que hay que verlo Incluso, Ramón, hubo hasta una preocupación. protesta de los trabajadores de San Antonio sobre este tema. Claro, pues mira, presionaron justamente porque ahora se dieron cuenta de que no trabajar es pérdida de recursos, dinero y, ¿no es cierto?, y su bienestar personal. Y tienen toda la razón. Pero les voy a hacer un comentario que también pasa lo mismo cuando entran en paro. También pasa lo mismo cuando ¿no es cierto?, se vinculan esto y se daña la imagen de un puerto que es importantísimo. Entonces, creo que estamos muy preocupados por esa situación porque es un fenómeno que viene para quedarse y hay que tomar las medidas que correspondan. ¿Y esto, Iván, impacta también en los camioneros, estos cierres, estas marejadas de alguna manera? La verdad es que a nosotros también nos complica porque cuando se logra ya estabilizar que la nave pueda ingresar, los despachos son mucho más dinámicos. Hoy día tenemos nosotros una presión tremenda porque no estamos trabajando de noche por el tema de la pandemia, por el tema de que empezó el estallido social y todo lo que ha pasado en estos tiempos, y por cuidar también un poco más a nuestra gente, pero eso también colapsa aún más con este tema del cierre de puertos. Por lo tanto, creo que ahí hay que la autoridad es competente. Creo que en este sentido el Ministerio de Transporte directamente irá a meterse en esto, a pesar que nosotros hace más de un año y medio que le levantamos a la ministra Hart esta misma situación, con un naviero sentado a la mesa con ella,
y le explicamos el tema de cómo funcionaba el tema de las manejadas. Lamentablemente, los prácticos que hay acá, digo, o a lo mejor favorablemente, voy a corregir, puede ser una de las dos situaciones. Creo que con 1,5 metros la ola, ellos pueden, hasta ese nivel, hasta ese límite, pueden ingresar a la nave o sacarla. Pero más de eso dicen que no pueden. Hoy día, en los estudios que se han hecho, algunos expertos dicen que hasta 2,5 metros la ola se podría ingresar a una nave. Yo esta información la he recibido y me he estado interiorizando, porque el daño que se le está produciendo no solamente al puerto de San Antonio, sino al comercio exterior. Porque si bien es cierto, es un fenómeno natural y hay que ver cómo se mueven hoy día los puertos, dónde están los respaldos cuando pasan este tipo de situaciones, porque en contingencia muchas naves se han venido al paraíso. Y obviamente eso también produce un colapso acá en Valparaíso, porque tampoco estamos preparados para recibir todas las naves que llegan a la zona central, aun cuando muchos dicen que sí estamos preparados. Yo siento que no estamos preparados, porque la carga hoy día está llegando muy concentrada en las naves. Y eso también produce un tremendo problema. Lo que sí creo que ya definitivamente la autoridad marítima tiene que ser sumamente competente frente a esta situación y ya verificar, porque si esto llegó para quedarse, no podemos tener un puerto parado 40, ni 50, ni 60 días en el año, ¿cierto? Que no puedan ingresar las naves. Creo que ahí hay un tema relevante. Mira, justamente, Iván, tengo atrás imágenes del SIDPORA, que es un sistema que implementó la Armada para que la gente se informe cuándo van a haber manejadas. Uno se mete al celular y lo ve, y han hecho varios avances, como por ejemplo, ya no cerrar el puerto entero, sino que ir por sitio para que no impacte tanto en la economía. Y también estuve allá en Arica y hay una cuestión rechora, el short tension, que son unos equipos que amarran las naves y las firman con la marejada, es decir, se están haciendo muchos esfuerzos, pero el tema viene en aumento. Definitivamente, es interesante lo que decía Iván por el tema de la decisión, de quién es la decisión de suspender o permitir el atraque o el desatraque. Y eso, en estos momentos, la verdad es que se intenta. Yo sé que ha habido muchos avances para intentar hacerlo lo más, como mucho más objetivo, con números muy claros. Y la realidad es que hay que, en algunos aspectos hay que entender que, claro, el riesgo es grande, pero el riesgo, hay que medir el riesgo para el buque, para el puerto, o el riesgo para el práctico. Entonces, ahí es importante ver esa parte técnica, y tomarla en cuenta. Oye, y tiene que ser una maniobra segura, porque tú entenderás que no es llegar y meter el barco nomás así a la buena, porque si le pasa algo a ese barco, ahí hay seguros comprometidos. Y si los seguros no está clara la situación, no van a pagar. Y esa es una situación gravísima, muy complicada. Pero ahí hay un tema que yo creo que hay que transparentar. No puede estar la decisión de ingresar en una nave o sacar una nave a criterio de un práctico. Yo creo que tienen que haber normas y tienen que haber medidas. Lamentablemente esto sucede, especialmente en San Antonio, que queda a criterio del práctico de turno. Y siento yo hoy día de que cuando tú tienes unos parámetros para poder ingresar, los que hicieron esa modalidad en el tiempo en que la hicieron, yo creo que hoy día la podrían revisar, porque las naves son más modernas hoy día. Tienen un montón de instrumentos e implementos que vienen de estas naves nuevas, que tienen la capacidad para poder atacar tal vez con más oleaje o con más nudos de viento. Nosotros no somos expertos en esto, pero lamentablemente tenemos que interiorizarnos de todas estas cosas para poder seguir trabajando, porque cuando una nave no atraca, los contenedores de los clientes quedan obviamente en las naves. Por lo tanto, creo que aquí hay que darle soluciones, y aquí hay que mirarse a la cara entre todos, no solamente los terminales portuarios, no solamente las empresas portuarias que son responsables, sino también hoy día la gente que está a cargo de esto, que son los prácticos de la Armada, porque la gran mayoría son prácticos de la Armada, ¿cierto?, que ejercen esta profesión. Por lo tanto, yo siento que tienen que sentarse a mirarse a la cara, a conversar y ver qué se puede hacer, porque alguien se tiene que hacer responsable de cuando una nave entra o no entra. Y quiero decirte que
lamentablemente digo, es obvio que hay que tomar los resguardos y hay que hacerlo con seguridad. Nosotros hablamos desde el punto de vista nuestro como transportistas, pero también el que tiene que tener la voz cantante y la última voz son justamente aquellos que son los profesionales, que son los que atacan las naves. Oye, mira esa nave detrás mío, es una gigantesca nave y mira cómo la mueven las marejadas, esto en Arica. Realmente el fenómeno es terrorífico, ¿ah? Es importantísimo, claro. Bueno, eso te muestra, eso normalmente afuera, ¿no es cierto? Por eso nosotros en Valparaíso, por ejemplo, tenemos el molo de abrigo que crea un área protegida en el cual el oleaje no afecta tanto. San Antonio, lamentablemente, el acceso es restringido, pequeño, no es muy fácil de ingresar al puerto. La maniobra. La maniobra es compleja. Ahora, creo que hay aquí particularmente hay un tema de que los prácticos tienen unas preferencias para no tomar algunas operaciones de riesgo y empiezan a presionar hacia abajo digamos, el umbral, mientras que las navieras quieren presionar hacia arriba. Yo creo que el principal riesgo que hay que tomar en cuenta, como decía Ramón, más que lo seguro, es el riesgo de que un buque tenga un siniestro en el acceso del puerto y que el puerto cerrado por muchos meses, porque es... Sí, claro, además. Ese es el riesgo mayor. Por eso que nosotros nos preocupa, porque tú ves que eso significa que cuando tú dijiste, Iván, hoy aquí no estamos preparados, incluso en Valparaíso, por la capacidad, justamente por eso necesitamos el desarrollo portuario en Valparaíso para poder tener una capacidad además que sea, digamos, equivalente y que podamos, si no funciona un puerto, recibirlo en el otro. Y también nos preocupa porque este es un fenómeno recurrente que sigue avanzando y lógicamente tienen que tomar las medidas no solamente para esto, sino que también, por ejemplo, para la construcción del megapuerto, en donde cuando tú ves la imagen que presentan en ese boletín, en ese video informativo, dice que está diseñado para olas de 2 metros. Y aparentemente ya hemos pasado a ese nivel, por lo tanto significaría una inversión mucho más, a lo mejor mucho más grande. Entonces, son varias las variables, y de ahí me va a permitir hacer un comentario de la situación operativa que se genera frente a estas situaciones de cambios de puertos, que no son menores. Sí, son bastante complejas para los agentes de aduana, para los importadores, los operadores. Ahora, creo que hoy en estos momentos con la pandemia y con lo que hemos avanzado, eventualmente va a ir aliviándose un poco ese tema, o sea, en la medida que se pueda hacer más digital la atención documental, va a ser mejor y va a ser más rápido y más ágil la reacción frente a estas situaciones. Es sobre todo el tema operativo, operacional, ¿no es cierto?, de hacer los cambios de un puerto a otro. Ese puede ser como... Pero también hay una situación operativa que está vinculada. Por ejemplo, cuando una nave viene avisada a San Antonio, normalmente los contenedores o se devuelven en San Antonio o se devuelven en Santiago, ¿no es cierto? Pero resulta que si la nave la cambian de San Antonio a Valparaíso, después en vez de entregarte el contenedor, que tú lo puedas devolver en Valparaíso o en Santiago, te dicen, no, tiene que devolverlo en San Antonio o tiene que devolverlo en otro lado. Entonces, como es un fenómeno recurrente, no es ya una situación excepcional, las navieras debieran tomar eso en cuenta y tener depósitos habilitados para poder recibir los contenedores indistintamente, tanto en Valparaíso como en San Antonio, y no generarle al dueño de la carga, al consignatario, un costo, un tiempo y una situación que no corresponde, porque ya pasó de ser una eventualidad, se está transformando en una cotidianidad. ¿Y cómo impacta eso en el transporte, Iván? El cambio de puerto, una carga que iba para allá y llega a otro. A nosotros también nos complica mucho porque obviamente uno tiene un tarifado con su cliente y tener que ir a dejarle el contenedor a otro lugar le va a encarecer los costos. Por lo tanto, uno también corre ese riesgo de que pueda pasar algo que nosotros no queramos, que se pueda perder el cliente o que esté prefiriendo un transportista de un lado distinto a otro. Yo creo que por eso es que sería bueno, e insisto, en que se sienten las partes a conversar y ver si se le puede subir los parámetros que existen hoy día para la maniobra de las naves. Yo siento que eso es lo más relevante hoy día. Ahora, ¿quién se hace responsable? Porque el naviero se queja porque no puede ingresar.
Y el práctico dice que si ingreso a la nave y se llega a siniestrar, la responsabilidad va a ser mía. Entonces aquí yo creo que hay que entregar responsabilidades, porque si yo creo que usted me entra a la nave, creo que tiene las condiciones que se haga responsable. Yo entiendo que es la autoridad marítima la que autoriza la maniobra. No se me ocurre que el Ahora, por lo que decía Ramón de esa declaración del capitán de Puerto de San Antonio, que fue bien dura y bien crítica, lo que sucede es que cuando la condición no está óptima, todo depende del capitán de puerto que autorice o no la maniobra, pero al autorizar igual está corriendo un riesgo personal la autoridad marítima, pienso, no sé. Simon. Sí, es un tema bien, digamos, difícil de estimar, porque al final el responsable de toda maniobra es el capitán del buque. Ahora, si el puerto está cerrado, el que cierra los puertos es el capitán de puerto. Y el capitán de puerto, claro, tiene la obligación de seguir la normativa y seguir digamos, asegurar al máximo digamos, la seguridad de la operación en el puerto. Pero la verdad es que eso también hay que darle unas pautas al capitán de puerto. Él tiene que tener una altura de ola, una corriente, un viento, decir, ok, se cumplen todas estas y el puerto no se cerrado, porque siguen las parámetros también. Entiendo que eso está en estudio, está en avance. San Antonio ha hecho inversiones para poder definir el tema del viento, el tema del oleaje. Y bueno, y al final hay que pensar que estos grandes buques, si quieren entrar también, que lo hagan con más remolcadores, ¿ah? Porque el remolcador es el que le está ayudando a maniobrar en ese espacio. Entonces, si puede entrar o salir con más remolcadores, que ponga más remolcadores y que dé más seguridad. Ahora, el tema es que uno no sabe yo no sé, si dentro del puerto, cuando hay oleaje muy fuerte, en qué momento se tiene que dejar de operar porque las grúas ya no pueden operar con el movimiento que tiene el buque. Simon, pero yo tengo entendido que cuando se miden, por ejemplo, 3 metros afuera, tú cuando mides el ingreso son 1,5 metros. Entonces, ¿cómo se miden los parámetros? Porque si yo afuera, que tengo más oleaje, y me acerco a la costa, tengo menos oleaje. Claro. Por lo que yo entiendo. La verdad es que yo no sé dónde toman el punto de la altura de la ola. Eso habría que preguntarle al capitán de puerto. Pero sí toman la altura de ola, tienen un correntómetro para medir cuánto es la corriente, cuánto es el viento. Entonces, toda esta variable la ponen en un análisis y deciden si el puerto hay que cerrarlo o no hay que cerrarlo. Pero es la consideración de todos que los puertos se cierran anticipadamente porque no le corre, porque el capitán de puerto no tiene por qué correr un riesgo cuando él tiene las herramientas para evitarse el riesgo. Claro. Pero la verdad es que puede ser que otra persona pueda tener otro nivel de riesgo. Oye, lo que mencionaba Ramón de la ventaja que ha sacado Valparaíso con esta situación, Ramón, ¿tiene estadística alguna de cómo ha aumentado el flujo de naves en Valparaíso a raíz de las marejadas? Bueno, el último mes creo que llegaron 9 naves en septiembre llegaron 9 naves que se desviaron desde San Antonio. Y lo que estábamos hablando del capitán de puerto es relevante porque los climatólogos indican que de aquí a lo mejor a final de siglo podría haber un aumento del nivel del mar que bordearía entre los 60, 70 hasta 1 metro del nivel del mar. Y sobre ese aumento se produciría además la incidencia del oleaje, que ha venido para quedarse, ¿no es cierto?, que ha venido avanzando. Por lo tanto, lo que hace el capitán de puerto, lógicamente, es manifestar esta situación que se necesita infraestructura, porque a lo mejor ahora puede autorizar o dar una cierta flexibilidad, pero si no se soluciona el problema de fondo, de darle una seguridad, en este próximo año a lo mejor no van a ser 35 días, van a ser el doble, porque es un fenómeno que ha ido creciendo. Por lo tanto, la alerta que él está poniendo es decir a la autoridad y al gobierno, decir, ojo, aquí hay que invertir en esto,
porque ahora yo puedo a lo mejor flexibilizar, podemos buscar un punto de equilibrio, pero esto viene para quedarse y hay que tomar medidas. Disculpa, una consulta, Simon. Se supone que si esto, como dice Ramón, llegó para quedarse y se han aumentado la cantidad de días de cierre de puertos en San Antonio, se han sentado todos los actores a la mesa, se han hecho ya trabajo entre el naviero, el capitán de puerto, los prácticos, el Ministerio de Transporte, los terminales portuarios, porque aquí cada uno tiene una opinión distinta. Pero sí el que sabe y el maestro, se supone que en la Armada, los que hacen este trabajo, que son los de la Marina. Yo hago la pregunta ignorando un poco. Bueno, yo tengo entendido, lo que yo sé, que la Cámara Marítima y Portuaria inició hace 2 años reuniones permanentes con Directemar sobre este tema, y han ahí precisado varios puntos, como el que te señalaba de no cerrar un puerto por marejada, sino que ver la situación particular de los sitios para que exista más flexibilidad. Se han desarrollado estos sistemas para advertir de las marejadas. Está el short tension, este aparato que se usa en muchos países, que es bien interesante porque afirma el buque con cable y tiene como una especie como un resorte, y ha dado buenos resultados en Arica, por ejemplo. Yo lo vi ahí operando. Tengo aquí las imágenes de cómo operaba este sistema y parece una solución también. Han habido avances, pero no sé qué en otro ámbito, Simon. Pero respecto a lo que dice Iván, yo entiendo que el Directemar ha hecho un par de como seminarios o talleres sobre el tema de las marejadas, y buscando cómo entender y precaver y anticiparse. Ahora, una cosa es analizar el tema de las marejadas y el cambio climático, y el otro es analizar si el puerto se cierra o no se cierra, y qué es lo que requiere eso. Entonces, ahí la verdad es que creo que corresponde al puerto ir implementando las medidas que permitan operar, ingresar el buque, sacar el buque y embarcar y descargar la carga con condiciones de tiempo cada día más que afecten más. Y, oye, Simon, y el hecho de que los buques se queden a la gira, por ejemplo, un día o 2 o más, ¿eso también debe incidir en aumentar los costos de operación? Pero de todas maneras, o sea, piensa que un día un buque que no esté navegando, probablemente los contenedores grandes que están llegando a San Antonio, Valparaíso, probablemente tienen un costo de 20 o 30 mil dólares diarios. Entonces, mientras no están navegando o descargando o embarcando su carga, esa es plata que se va por la borda, digamos. Entonces, es muy importante considerar el tema. Además, en la medida que aumenten los días digamos, de detención en Valparaíso o en San Antonio o en la costa chilena, se alarga el tiempo de las rutas de las naves. Entonces, de repente te das cuenta que para servir a Chile, en vez de tener 3 buques en el tráfico, tienes que tener 4, porque tienes que agregarle 4, 5 o 8 días más por espera de sitio. Entonces, eso Oye, les quería proponer algo propositivo sobre este tema, que cada uno haga una propuesta o una petición propositiva de solución de búsqueda. Ramón. Bueno, importante que tome en manos la autoridad, porque es un fenómeno que viene para quedarse, y todos esperamos que nuestros puertos puedan estar operativos y como país y como macrozona centro podamos responder a esto. O sea, es una adversidad, hay que enfrentarla y hay que buscar las soluciones. Iván. Yo insisto, creo que aquí los actores relevantes tienen que sentarse y mirarse, porque si un terminal portuario dice, no, yo necesito entrar en la nave, o aumentame el nivel de riesgo de 1.5 a 2 o 2.5, está hablando de la altura de la ola, o los nubes de viento, que alguien se haga responsable de eso, porque la verdad es que yo siento de que nuestra situación hoy día como país ha sido bien crítica, hemos venido de tumbo en tumbo, de mal en mal, y que más encima pase esto. Yo creo que aquí hay que tomar con seriedad todas estas situaciones, porque consultando un poco con el tema del PGE, que se supone que se va a hacer un mono de abrigo, un rompeola,
conversando con la gente de uno de los terminales, nos comentaba de que el rompeolas no le iba a incidir en nada a ellos. O sea, que le iba a quitar el tiempo, la altura de la ola, o le iba a quitar los nudos de viento, y dice que no, que eso a ellos prácticamente no les sirve de nada un nuevo rompeolas. Por lo tanto, tienen que invertir. Claro, tienen que invertir en infraestructura, lo que dijo el capitán. Hay que buscar las soluciones y hay que hacer soluciones rápidas para que la gente que no se pongan a reclamar los portuarios, no reclamemos los camioneros, no reclamen los agentes de aduana, los terminales tampoco vean, si es cierto que su negocio se le está yendo para otro puerto. Yo creo que ahí es un tema. Perdón, en síntesis, su propuesta es que se sienten todas las partes a conversar. Tienen que sentarse todos y tienen que liderar el Ministerio de Transporte para ir tomando decisiones que queden ahí con un protocolo. Y Simon, su solución, su propuesta, sugerencia. Como país, nosotros en este momento estamos derrochando espacio de puerto, espacio de costa, asignándolo a destinos que no tienen que ver con puertos. Y la cantidad de bahías protegidas en las cuales un buque pueda trabajar son muy reducidas en Chile. Entonces, creo que la primera prioridad es identificar esos lugares, esas bahías que tienen capacidad para seguir operando con un cambio climático, con una altura de mar, con una altura de ola distinta, y defenderlas para fines portuarios y no para otros fines. Y eso lo hemos visto en distintas partes, y creo que hay cosas que tienen que modificarse, tienen que analizarse. Creo que, por ejemplo, hoy en día, aunque no lo conozcan mucho, la ley de protección de áreas indígenas prohíbe considerar algunas como puertos porque tienen algún tipo de defensa, ¿cómo se llama? Cultural. Entonces, por ejemplo, si tú dices, oye, Portales, yo puedo hacer una bahía, un buen muelle en Portales, te decir, no, pero es que en Portales, no sé, los huiliches hacían sus fiestas de fin de año, y resulta que entonces no se puede usar ese territorio. Hay cosas complejas así. Obviamente el que tengo primero en la mente es el muelle Barón, el área de Barón, en que tenemos una bahía en Valparaíso que es muy bien protegida, que ha podido seguir operando, y un rompeolas bien fabricado ahí, bien construido, protegería y podría encerrar un área protegida de agua abrigada, en la cual probablemente podría seguirse operando hasta con mal tiempo. Así que ese es mi Oye, bueno, les quiero agradecer, y mira, para terminar les tenía un regalito que ha causado sensación, que esta imagen captada por nuestro dron de Valparaíso, London. La neblina. Oye, maravillosa esta neblina y cómo cubre, pero nosotros lo titulamos así: despejado o con neblina, TPS, que el Terminal 1 de Valparaíso sigue trabajando sin parar por el comercio exterior chileno. Así que con esta postal y con los agradecimientos por este interesante debate sobre este polémico tema de las marejadas, preocupante, un gran desafío con aquí algunas sugerencias bien interesantes, los dejo con esta postal y les agradezco mucho su participación en este panel. Gracias. Gracias, un gran saludo a todos. Un saludo a todos los que nos siguen. Gracias, Daniel.